Bienvenidos a este nuevo encuentro. En esta oportunidad vamos a tratar de ubicarnos dentro del sistema operativo Linux, para lo cual uno de los puntos fundamentales que tenemos que conocer es su sistema de archivo jerárquico o su sistema de archivos virtual. En Linux todo es un archivo, todo lo podemos manejar con archivos. El concepto de jerárquico es porque disponemos de directorios, subdirectorios y archivos en el mismo modo que lo tenemos en Windows, con la diferencia de que en Linux tenemos solamente un directorio raíz, mientras que en Windows vamos a tener un directorio raíz por cada una de las unidades de disco conectadas al sistema. Además, en Linux varios de estos directorios son virtuales, es decir, no existen en los discos rígidos, no hay archivos creados en la máquina, sino que son archivos generados durante el inicio del sistema operativo con algunas funcionalidades específicas para el funcionamiento propio del sistema. Y además podríamos, para el que no conoce el concepto de sistema de archivo jerárquico, podríamos ejemplificarlo con una biblioteca en la cual la biblioteca en sí es todo el sistema de archivos. Cada uno de los estantes viene a ser un directorio principal dentro del sistema de archivos raíz, y a su vez esos estantes pueden dividirse en subestantes que vienen a ser subdirectorios de esos directorios, y a su vez esos subestantes también pueden llegar a dividirse cuantas veces quisiéramos, y en cada directorio o subdirectorio del sistema podríamos llegar a tener libros que vienen a ser los archivos del sistema de archivos jerárquico de un sistema operativo. En Linux, el sistema de archivos jerárquico, como dijimos, está compuesto por archivos reales y archivos virtuales, pero en general todo es un archivo. Un dispositivo de almacenamiento, un pendrive USB, un mouse, una lectora de CD o DVD, una tarjeta de memoria, todos son considerados archivos dentro del sistema de archivos jerárquico. Por supuesto, para poder acceder a estos elementos, por ejemplo, un dispositivo de almacenamiento, un CD o una memoria USB, deberemos llevar a cabo algunos pasos, como el montaje y desmontaje propiamente dicho del dispositivo. Muchos de los sistemas actuales, principalmente los entornos gráficos, ya hacen esto por nosotros en forma automática. Dentro del directorio root. El directorio root se lo conoce como el directorio raíz del sistema, y es el que se simboliza en un sistema Linux como el directorio barra, que podemos ver en la segunda línea de la diapositiva. El directorio barra o slash es la barra común de un teclado, a diferencia de la barra invertida o el backslash que tenemos en Windows, por ejemplo. El directorio barra viene a ser el directorio principal o el directorio raíz del sistema de archivos, desde el cual se descuelgan o se desprenden todos los demás directorios y subdirectorios del sistema en sí. Se utiliza también la barra para dividir en una línea de comandos directorios, subdirectorios y archivos, así como se utiliza la barra invertida en Windows para dividir directorios, subdirectorios y archivos. En general, la estructura básica de un sistema de archivos raíz de Linux coincide con prácticamente cualquier distribución de Linux, incluso con muchos sistemas Unix. Son estructuras que fueron heredadas de sistemas Unix anteriores. Por supuesto, no todos los directorios están en todos los sistemas, pero los principales para el funcionamiento del núcleo y el sistema operativo en sí se encuentran prácticamente en todas las distribuciones. En la última línea vemos un ejemplo de cómo podemos referenciar un archivo o un directorio tanto en Windows como en Linux. Lo que nosotros en Windows hacíamos como C2 puntos, barra invertida, usuarios por ejemplo, barra invertida de algún subdirectorio o archivo, en Linux se puede representar como barra home, barra usuario, barra subdirectorios o archivos, con barras comunes. Vamos a ver un poco qué es esto del home, qué son las barras y cómo se estructura un sistema de archivos jerárquico en Linux. Algunos directorios importantes que tenemos que conocer en Linux para ubicarnos en el funcionamiento interno del sistema son los siguientes. El sistema de archivos raíz, por supuesto, el directorio barra, es el directorio raíz o el directorio principal del sistema de archivos virtual de Linux. El directorio boot o barra boot es el directorio que contiene una imagen del núcleo del sistema e información de arranque del sistema operativo. Ahí se encuentra básicamente el gestor de arranque, la configuración del gestor de arranque y
toda la información que necesita el sistema operativo para arrancar el sistema en una computadora una vez que la encendemos, ya sea en forma virtual o en forma real. /dev es un directorio que contiene los dispositivos del sistema, los dispositivos reconocidos por el sistema. Prácticamente todos los dispositivos del sistema aparecen dentro de ese directorio, ya sea como archivos o dentro de sus directorios de dev, dentro del sistema para poder representarlos y para poder luego utilizarlos. Nosotros como administradores Linux podemos hacer uso de esos dispositivos, como montarlos, desmontarlos y demás, utilizando el directorio /dev. /dev viene de device, es el directorio de los dispositivos. Como dijimos, en Linux todos son archivos, los dispositivos propiamente dichos se encuentran como archivos dentro del directorio /dev del sistema. /home es un directorio súper importante porque es el directorio de usuarios. El /home es donde se encuentran los subdirectorios de los usuarios del sistema. Y cabe aquí hacer una distinción de usuarios o de tipos de usuarios en el sistema operativo Linux, ya que en Linux tenemos dos tipos de usuarios principales que son el superusuario o el usuario root, no confundir root con el directorio raíz o directorio root. El usuario root es el superusuario que tiene privilegios para hacer lo que quiera dentro del sistema operativo, mientras que el resto de los mortales somos usuarios comunes dentro del sistema. Nosotros cuando instalamos un Linux, nosotros cuando montamos la imagen virtual de Xubuntu con el usuario Junco, Junco es un usuario que se encuentra dentro del home, es un usuario común del sistema. Dentro del home entonces tendremos subdirectorios para cada uno de los usuarios del sistema. Nosotros trabajando en un Linux vamos a tener nuestro directorio dentro del home y en el home de nuestro directorio tendremos todos nuestros archivos, videos, documentos, historiales, incluso configuraciones de aplicaciones específicas para cada uno de los usuarios. /media es un directorio de puntos de montaje de dispositivos extraíbles. No vamos a entrar en este momento en detalle sobre los puntos de montaje en sí, pero para que sepamos, cuando nosotros conectamos una lectora de CDs, cuando introducimos un CD en la lectora, cuando conectamos un pendrive o una memoria flash o un disco externo, en general estos dispositivos se montan o aparecen dentro del directorio /media. Por ejemplo, yo podría conectar un pendrive en mi máquina. Ese pendrive va a montarse y vamos a poder acceder al contenido a través de un directorio que se va a crear automáticamente en /media en la mayor parte de las distribuciones, o podemos crearlo nosotros por comando si tenemos algunos conocimientos adicionales. Entonces, otra de las grandes diferencias que tenemos con Windows, nosotros cuando conectamos un dispositivo extraíble en Windows veíamos una unidad de disco nueva para poder acceder al contenido del dispositivo, una unidad D, E, etc. En Linux esas unidades extras no existen. Nosotros conectamos el dispositivo y se monta, ya sea en forma manual o en forma automática, en un directorio del sistema. Idealmente será el directorio /media o /mnt. Y allí dentro tendremos un subdirectorio y vamos a ver en ese subdirectorio el contenido del dispositivo de almacenamiento externo. De modo que podríamos llegar a interpretar que el contenido del dispositivo externo se encuentra en un subdirectorio del directorio raíz o del sistema de archivos raíz del sistema operativo. Eso le da un carácter de virtual porque podríamos llegar a tener, como generalmente tenemos en Linux, directorios en el mismo sistema de archivos raíz que se encuentran físicamente guardados o almacenados en distintos medios de almacenamiento físico. El directorio /root es el directorio home del usuario root, del usuario superusuario del sistema. Es un superusuario, es el administrador del sistema operativo y por ende su directorio con sus archivos personales de administración, scripts y demás se encuentra separado del resto de los directorios de usuario del sistema que, como dijimos, se encuentran en /home. /etc es un directorio de configuración del sistema, el directorio etcétera del sistema Linux es un directorio de configuración en el cual podemos encontrar principalmente como archivos de texto los archivos de configuración de servicios, del sistema operativo, de aplicaciones en general para todos los usuarios y demás. En ese directorio, si conocemos o necesitamos adaptar alguna aplicación a nuestro uso particular o algún servicio del sistema, podríamos llegar a modificar archivos de texto
dentro de ese directorio /etc. Por supuesto, necesitamos conocimientos adicionales. Y por último, en esta pequeña diapositiva, los directorios /bin y /sbin son directorios que contienen binarios del sistema, de ahí su nombre. Los binarios del sistema son los archivos ejecutables. Un binario, un archivo bin, es un archivo ejecutable dentro del sistema operativo Linux. Sería el equivalente a un archivo .exe o un archivo .com en un sistema Windows. En este caso se denominan binarios porque cualquier archivo compilado en Linux que pueda ejecutarse es un binario ejecutable. El formato no es el mismo que usa Windows, no podemos ejecutar binarios de Linux en Windows, ni viceversa, salvo que utilicemos algún mecanismo de emulación o simulación de software. En este caso, cabe aclarar únicamente que dentro de esos directorios tenemos comandos, aplicaciones y demás, y son uno de los directorios de binarios que podemos llegar a tener en el sistema operativo. Hay otros directorios que se encuentran en otros puntos de montaje y en otros subdirectorios del sistema que también contienen binarios, configuraciones y demás. Estos entonces son los principales directorios de nuestro sistema Linux. Como dijimos, pueden coincidir en muchas de las distribuciones, puede que algunas distribuciones tengan otros directorios, otras tendrán menos, cambiarán los nombres, pero en general estos son los directorios que podemos llegar a tener en prácticamente todas las distribuciones y son algunos de los conceptos simples que nos permiten a nosotros ubicarnos dentro de nuestro sistema operativo Linux. Vamos ahora a analizar algunos archivos y directorios en nuestra distribución de Linux funcional que estamos utilizando, ya sea en forma virtualizada o que hayamos instalado nosotros en nuestro disco. En el escritorio de un Xubuntu nosotros tenemos principalmente el icono de sistema de archivos y el icono de carpeta personal. Los dos van a ir al sistema de archivos a ubicaciones distintas. Por ejemplo, abramos con doble clic el icono de carpeta personal. Aquí vemos, por ejemplo, directorio de descargas, documentos, escritorio, imágenes. Todos estos directorios dependen mucho de cada una de las distribuciones de Linux que estemos utilizando. En este caso es un Xubuntu. Pero lo importante es que nosotros vemos en la barra de direcciones que tenemos al directorio Junco, es el directorio de nuestro usuario, es un usuario común, que se encuentra dentro del directorio /home. Recordemos, /home es el directorio de directorios de usuario del sistema y Junco es el directorio de nuestro usuario. Por supuesto, podemos entrar a directorios específicos dentro de nuestra carpeta de usuario. Todos los archivos que nosotros descarguemos, trabajemos, nuestros documentos y demás, van a quedar dentro de este directorio, van a quedar dentro de /home /junco. Si tuviéramos otro usuario en el sistema y él trabaja y descarga archivos y utiliza la computadora, va a tener todos sus archivos dentro de su directorio dentro de home. Si subimos un nivel, por ejemplo, vamos a ver que en este caso tenemos solamente un directorio de usuario, que es el de Junco. Si tuviéramos 10 usuarios creados en esta computadora, tendríamos 10 directorios en este subdirectorio home. Si subimos un nivel, vamos a encontrarnos directamente en el directorio raíz, en el directorio root o root directory del sistema operativo. Aquí podemos ver algunos de los directorios que nos resultan familiares respecto a lo que estuvimos hablando de directorios del root. Por ejemplo, el directorio home de usuarios del sistema, y además tenemos, por ejemplo, el directorio bin, que dijimos que era un directorio junto con sbin en muchas distribuciones, directorios que incluyen binarios, son binarios ejecutables, compresores, por ejemplo, herramientas, comandos, se encuentran dentro de estos directorios. /boot es el directorio que contenía los archivos de inicio del sistema operativo, incluido el menú de inicio y su configuración. En el caso de los dispositivos tenemos /dev. /dev es el directorio en el cual se encuentran en general los archivos y subdirectorios de cada uno de los dispositivos del sistema, de casi todos los dispositivos que podemos tener conectados en nuestra computadora. Se modelan por supuesto como archivos, pero en realidad no existen en el disco, sino que son archivos generados para interpretar los dispositivos del sistema. Lo mismo ocurre con proc y con run, por ejemplo, donde vemos archivos que representan información de procesos del sistema
pero en general no se encuentran escritos en el disco, sino que son archivos virtuales. De ahí un poco el concepto de sistema de archivos virtual. En Linux, muchos de estos archivos y directorios no existen en el sistema. Los directorios media, barra mnt y barra cd-rom en general se utilizan para montaje. Nosotros hemos hablado de media, que es el que generalmente utilizan todas las distribuciones, pero dependiendo podemos tener algunos cambios de acuerdo a la distribución. Cuando uno conecta un dispositivo, por ejemplo, un pendrive, una memoria flash, conecta una lectora de CD o introduce un CD en una lectora de CD interna en una computadora, va a montarse, ya sea en forma manual o en forma automática, dentro de nuestro sistema de archivos virtual, dentro de nuestro sistema de archivos jerárquico, dentro del directorio media, MNT o CD-ROM en general. Por supuesto, si lo hacemos manualmente, nosotros podemos montarlo donde nosotros quisiéramos. ¿Qué significa montarlo? Brevemente, cuando nosotros conectamos un pendrive, el contenido del pendrive no va a aparecer como una unidad nueva de almacenamiento como ocurría en Windows. Podemos llegar a ver el icono de la unidad en el panel de la izquierda, pero no va a aparecer como una unidad nueva a nivel de sistema operativo, sino que vamos a verlo como un subdirectorio dentro de alguno de estos directorios, media, cd-rom o mnt. Por ejemplo, podría conectar un pendrive y ver el contenido del pendrive dentro de barra media, barra junco, que es mi directorio de usuario, barra algo, el directorio que cree de acuerdo al nombre o etiqueta del pendrive. Y tenemos otros directorios dentro de este sistema de archivos que en general se encuentran en distribuciones de Linux, como OPT, por ejemplo, para instalar software de terceros que no pertenecen al repositorio oficial de la distribución. TMP es el directorio de archivos temporales de un sistema operativo Linux. Las aplicaciones que necesitan crear archivos temporales van a crearlos en el directorio TMP. User, var son directorios que se utilizan para aplicaciones locales de usuario o para logs, por ejemplo, del sistema o reportes de actividad del sistema operativo y demás. Esto es entonces el sistema de archivos jerárquico de nuestra computadora. En el caso de que nosotros quisiéramos verlo más gráficamente como archivo jerárquico, podemos ir a la opción Ver del panel lateral y marcar la opción Árbol en vez de Archivos y Directorios. Esto va a cambiar la estructura del panel de la izquierda de nuestro visor de archivos y podríamos llegar a analizar el sistema de archivos jerárquico completo. Aquí vemos que tenemos el sistema de archivos raíz, dentro del cual tenemos un nivel de directorios y subdirectorios, por ejemplo, y dentro de este nivel tenemos, por ejemplo, nuestro directorio home, nuestro directorio de usuarios. Podemos desplegarlo y ver que dentro del directorio de usuarios tenemos nuestro directorio de usuarios Junco. Podemos desplegarlo y ver que tenemos nuestros directorios particulares dentro de este directorio de usuario Junco. Por supuesto, podríamos tener muchísimos directorios y subdirectorios creados. Imaginemos que descargamos una carpeta de archivos, la metemos en descarga, yo podría acceder a esa carpeta y a su vez a otras carpetas que se encuentren dentro de esa carpeta y todos sus archivos internos, utilizando esta estructura de árbol. Aquí se ve un poco más gráfico el funcionamiento de un sistema de archivos jerárquico.